nuevo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Bien, pues estamos de regreso, amigos de Redes al Aire. Seguimos transmitiendo por comunicación.com y tenemos el gusto de estar conversando, bueno, ya en la línea telefónica, Jesús Robles Malof, quien como todos los miércoles nos acompaña para hablarnos de cosas sobre derechos humanos. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen miércoles. Pues muy al pendiente acerca de los resultados que han tenido los visitadores de la Organización de las Naciones Unidas con respecto a las desapariciones forzadas. ¿Nos podrías comentar alguna cosa al respecto, Jesús? Con todo gusto. Bueno, primero hay que decir que México tiene firmado diferentes tratados internacionales que le implican obligaciones al Estado mexicano de vigilar y atender los derechos humanos. En concreto, en nuestro país llegan todos los años misiones de grupos plurales, de grupos plurinacionales conformados en el seno de la ONU o en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para visitar y realizar informes sobre la situación que guardan diferentes problemáticas en nuestro país. Por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas y el sistema de la Organización de los Estados Americanos tienen la figura de los relatores, por ejemplo, por ponerte un caso, hay relatores para la libertad de expresión, hay relatores para el derecho a la educación, para los derechos de las mujeres, para la trata de personas, y son misiones que los mismos estados aceptan y que tienen que ver con las obligaciones que México firma en mecanismos internacionales que son parte, pues, de los compromisos que se establecen en estos espacios. Es muy importante decir que mucha de la política exterior de los países tiene que ver con firmar este tipo de acuerdos, y lo importante es, para quienes somos ciudadanos de a pie de este país, es que conozcamos estos acuerdos en la medida de lo posible y que sepamos que también nos otorgan derechos, porque es muchas veces tenemos la idea de que solo lo que la legislación nacional o las leyes estatales, por ejemplo, son las que norman o las que son el marco de referencia nuestro, pero es muy importante decir que hay un cúmulo de tratados internacionales que nos otorgan derechos, que nos dan un marco para exigir y plantear problemas ante incluso instancias internacionales. Oye, Jesús, y a la luz de las reformas constitucionales que han habido, pues ahora toma mucho más fuerza, ¿no? El hecho de que pues ya podemos invocar en un juicio directamente los tratados internacionales. Así es, en ese sentido quería hacer esta introducción para explicar que en efecto hay un cúmulo de normatividad y de tratados a los cuales podemos recurrir, y que con la reciente reforma la interpretación de las leyes concretas en un caso específico debe ser acorde a la Constitución y a los tratados internacionales. Nuestra Constitución establece que los tratados internacionales son ley suprema de la Unión, y diferentes jurisprudencias de la Suprema Corte los han colocado por encima de las leyes federales y solo por debajo de la Constitución. Esto es muy importante porque nuestros jueces, nuestras autoridades, muchos gobernadores, muchos incluso funcionarios federales no tienen ni idea de lo que establecen estos tratados, y en muchas ocasiones establecen protecciones muy específicas. Por ejemplo, nosotros hemos venido hablando del tema de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, y de cómo a través de una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podemos obtener medidas precautorias, que son medidas de protección para un defensor, que obligan al Estado a estar pendiente de la seguridad y de que permitan al defensor hacer su trabajo.
Son cosas muy concretas que se puede recurrir de manera expedita y que muchas veces se desconocen, no tanto por los defensores, que ya las conocemos mucho, sino por las autoridades que no entienden qué es eso de medidas de protección y no las aplican o no las quieren aplicar. Y en este contexto hay un grupo de trabajo que se creó en 1980 que se llama el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Desaparición Forzada de Personas. Ya hemos venido hablando de lo que la desaparición forzada en términos coloquiales es el secuestro, la desaparición, la retención, la privación ilegal de la libertad de una persona por parte de autoridades públicas, es decir, por gente del gobierno o de los gobiernos, o con su participación. Es decir, es una especie de secuestro a cargo del Estado. La desaparición forzada fue muy común en los gobiernos autoritarios, o ha sido muy común en los gobiernos autoritarios tipo dictaduras, o en otros gobiernos que pasan problemas serios, en donde las autoridades, a través de este mecanismo terrible, pues desaparecen gente, no solo se contentan con eso, sino que pues también la asesinan. En las dictaduras, en los procesos latinoamericanos de dictaduras hubo una cantidad importante de desapariciones forzadas que poco a poco se han ido documentando, pero a la actualidad continúan estas desapariciones forzadas. En Latinoamérica existe la práctica todavía, en Colombia, en nuestro país, en Venezuela, en casi todos los países del hemisferio y de Latinoamérica, persiste esta práctica de control de la disidencia, persiste esta práctica de asesinato, de secuestro, y creo que por eso la Comité de Naciones Unidas ha pedido que a los países y exhortado a que se detenga esta práctica, y por lo tanto enviado a diferentes países a este grupo creado en 1980 y que ahora visita nuestro país por un periodo de 2 semanas. Y bueno, han visitado algunas entidades federativas. Así es, han visitado, normalmente en nuestro país, las desapariciones forzadas tuvieron que ver con estados o tuvieron que ver con regiones del país en donde los movimientos, en ese tiempo, la década de los 70, principios de los 80, los movimientos guerrilleros eran movimientos que tenían una amplia base social. Por ejemplo, en Guerrero, en toda la zona de Atoyac, hubo un gran movimiento social y también hubo, acompañando a este movimiento social, o en un sentido más radical, hubo una guerrilla. Y la gente normalmente puede pensar que, bueno, si la gente se levanta en armas contra el Estado, pues tiene que afrontar las consecuencias. Aquella guerrilla planteaba un Estado más justo, una serie de principios, y lo hacían desde mi punto de vista de manera equivocada por medio de las armas. Pero para responder a estas personas que dicen que bueno, que quien toma las armas debe afrontar las consecuencias, debemos decir que lo que corresponde al Estado en cualquier circunstancia es, si una persona comete un delito, es llevarla ante un ministerio público, procesarla ante un juez y en todo caso, como Estado, aplicarle una sentencia. Lo que no corresponde a un Estado democrático es tomar a esa persona, esconderla y desaparecerla. Esa era la exigencia de los grupos democráticos en los 70 y ahora es la exigencia todavía. Estos estados del sur, por ejemplo, también Monterrey y en algunos Nuevo León y en algunos aspectos también Chihuahua, fueron los estados que más desapariciones forzadas tuvieron en la década de los 70. Sin embargo, en la actualidad, como práctica que no se erradicó del todo, los estados del norte han tenido un repunte en las cifras de desaparición forzada. Tan solo en el estado en que están ustedes, Coahuila, una asociación llamada Fundec, una muy importante asociación que documenta y exige al Estado la presentación con vida de las personas desaparecidas, ha documentado más de 300 casos de desaparición forzada. El gobierno ha dicho en algunas ocasiones que muchos de esos casos tienen que ver con el crimen organizado.
Pero lo que ha dicho muy bien Fundec es que primero tiene que investigar de qué se trata, porque en muchas ocasiones personas son desaparecidas por comandos que pareciera son comandos del Estado, es decir, comandos con alto nivel de armamento, con uniformes y con un despliegue logístico que pareciera ser el Estado. Entonces no corresponde al ciudadano investigar si estas desapariciones son a cargo del crimen organizado o no. Corresponde al Estado tener primero un clima de seguridad adecuado y segundo, pues investigar la comisión de estos delitos. Entonces les digo que en Coahuila Fundec ha documentado a través de testimonios más de 300 casos. Tan solo la semana pasada en Torreón nos enterábamos de una protesta muy valiente de una madre que fue frente a la zona militar en Torreón a exigir la presentación con vida de su hija, que había sido detenida por un grupo, ella sí lo dijo, de militares. Creemos pues que tanto el ejército como las fuerzas federales y como las policías estatales deben dar respuesta puntual a estos casos con total transparencia, deben permitirse la entrada de las comisiones de derechos humanos a sus cuarteles y deben de iniciar investigaciones para deslindar responsabilidades. Bueno, para concluir esta parte te puedo decir que el grupo de trabajo estuvo no solo en Coahuila, no solo en Chihuahua, no solo en algunas partes sensibles, sino también en el emblemático Atoyac de Álvarez, que ya comentábamos fue una zona en Guerrero muy sensible y muy donde todavía existe una exigencia muy importante de aparición con vida y de justicia por las personas desaparecidas. Y esto es así porque en el 2009 la Corte Interamericana sentenció a México, una de las primeras 4 sentencias que tiene México a nivel internacional, por esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentenció a México a diferentes obligaciones con relación al caso de Rosendo Radilla. Y Rosendo Radilla, para no hacer muy rápida, muy larga la historia, Rosendo Radilla fue un luchador social mexicano del sur en Guerrero, que fue desaparecido frente a su hija y que jamás se supo de él. Por diversas luchas que emprendió precisamente Tita Radilla, con el apoyo de familiares de los desaparecidos, pudo documentar el caso de desaparición forzada de su padre, y a la fecha, él fue desaparecido en 1974, a la fecha se sigue buscando su paradero y qué fue lo que ocurrió con él. Jesús, lo que comentabas acerca de esta protesta que hizo la madre de esta joven para exigir pues que devolvieran a su hija con vida, y la aclaración de la acción a manos del ejército, según la versión de la madre, pues me viene a la mente la entrevista que hizo San Juana Martínez al general Villa Castillo, en donde pues él decía que ahí como iba él, si él juzgaba, si él creía que era la persona, o sea, alguien de la delincuencia organizada, pues él los mataba y no andaba preguntando, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de criterio a veces dentro de las autoridades. Sí, es terrible, esas declaraciones fueron terribles. Yo conozco y he tenido interacción con gente del ejército por actividades propias de mi labor como defensor. Creo que no todo el ejército mexicano es así, pero sí creo que un amplio número de generales, podemos considerar de la vieja guardia, tienen la idea de que están también por un clima generado equivocadamente por el propio presidente Felipe Calderón, creen que están en una guerra y que el nivel de acciones que se les permite realizar es mayor, que no están sujetos al Estado de Derecho y que por lo tanto pueden actuar de la manera en que pueden actuar. Es muy claro que incluso ni en la guerra se permitirían muchas de las acciones que describió el general Villa en esta entrevista, y por lo tanto me parece de mayor gravedad. Quería comentarte que la entrevista incluso del general en retiro, en este caso no es tan activo en las Fuerzas Armadas, pero bueno, ellos siguen conservando una cierta mecanismo de actuación y lealtad al ejército.
la entrevista de este general fue también objeto de discusión en otro tema que te quería comentar muy brevemente, que son las audiencias que se están realizando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos días con relación a diferentes temas de derechos humanos de Latinoamérica. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana son dos mecanismos que forman parte del sistema interamericano, es decir, de la Organización de los Estados Americanos. Y la OEA. De la OEA, trabajan en sintonía y recapitulan los contenidos de la ONU. Son mecanismos muy interesantes que trabajan por, vamos a decir que son un espacio mayor de garantía de nuestros derechos humanos. Nosotros podemos poner una queja en la Comisión de Derechos Humanos. Si la Comisión considera que nuestro caso es un caso grave, lo turna a la Corte. Si también considera que hubo violaciones a los derechos humanos, establece a los gobiernos recomendaciones. Es decir, es una especie de ombudsman regional de América. Y bueno, en estos días ha tenido una serie de audiencias donde peticionarios de todos los estados pueden acudir a esta instancia a solicitar que los comisionados, la comisión se integra por un grupo de comisionados de todos los países, abogados, personas, académicos comprometidos con los derechos humanos, se les escuche sobre temas que suceden en los países, temas de la mayor relevancia, y los comisionados se escuchan porque luego es posible que revisen quejas. Es una manera como de hacerse llegar de la información de los derechos humanos en cada país. Y en estos días ha habido audiencias, una particular fue una audiencia muy importante sobre que un grupo de 23 organizaciones de derechos humanos en México llevaron a la comisión una petición de audiencia sobre la seguridad ciudadana y los derechos humanos en nuestro país. En estas audiencias no solo hablan las 23 organizaciones, sino también habla el Estado y trata de dar una respuesta a lo que ahí se dice. Y bueno, ahí se plantearon estas declaraciones. El Estado mexicano, a través de sus representantes, pues hizo un poco como que pues habían sido declaraciones más bien periodísticas, que no correspondían a la labor que realiza ni el ejército ni las autoridades, que había sido más bien, pues la pusieron ahí como unas declaraciones propias de una situación especial, que no corresponden a la postura personal, digo, que no corresponden a la postura oficial. Y en ese sentido, pues varios comisionados mencionaron su extrañeza y la verdad mostraron, yo les veía la cara, hasta su sorpresa por las declaraciones de este general, porque quieras o no, si bien no podemos decir que todas las autoridades actúan en ese sentido, sí que un general lo pueda decir al aire, en cadena nacional, que lo pueda decir sin ningún rubor, pues sí significa la permisividad, la falta de controles que tienen muchas veces estas autoridades, y tristemente fuimos exhibidos a nivel internacional, lo que es, desde mi punto de vista, adecuado si es que en México no hay manera de controlar a estas personas. Llegó hasta Human Rights Watch, ¿no? Las reacciones. Sí, no, tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch, que son organizaciones de la sociedad civil internacional, también llegaron a mostrar pues su sorpresa, ¿no? Y lo triste es que muchas veces nos tachan a los defensores de derechos humanos, que si estamos en contra de este tipo de posicionamientos es que estamos a favor de los criminales, y no hay nada más falso. Lo que nosotros buscamos como defensores de derechos humanos es que se aplique la ley, y la ley establece derechos y obligaciones, y la ley establece claramente que quien infringe la ley debe ser procesado, pero no debe ser como este señor dijo, casi para que lo interrogo, mejor lo asesino, ¿no? Eso es la claudicación del Estado, es decir, la ley del más fuerte, ¿no? Y creo que el que le hayan dado un premio al ascenderlo como secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo es una muestra nefasta de que se está buscando
que lo peor de nuestro sistema de policía llegue a los puestos de más poder, donde puede hacer más daño, ¿no? Claro, pues bien, Jesús, pues interesantes los comentarios. Algo que deseas agregar acerca de estos temas, acerca cuáles serán las siguientes acciones de los visitadores que están. Sí, con todo gusto. Bueno, hay que esperar, este jueves terminan su visita, presentarán vamos a hacer una postura preliminar sobre los informes, las reuniones que tuvieron tanto con gente de gobierno como con gente de sociedad civil. Presentarán una opinión preliminar y también esperaremos su informe. Todos estos grupos dan un informe en donde plantean cuál es su visión de lo que sucede en cuanto a la desaparición forzada en nuestro país y muchas veces establecen recomendaciones que el Estado debe adoptar. Entonces estaremos muy pendientes, ya lo comentaremos cuando exista el informe, con mucha puntualidad cuáles son los temas que ahí se precisan. Y por supuesto te comento que estaremos en estos días, y ya el próximo miércoles lo podemos platicar. Yo mismo realizaré diferentes reuniones de trabajo en Nuevo León, en Tamaulipas y en Chihuahua, estados y espero que también pueda ser en Coahuila, estados muy sensibles en cuanto a la violencia, y lo que buscaré también es tratar de tener una visión de lo que ha sido el arranque de este año, que honestamente no me ha parecido más que terrible. Por ejemplo, la situación de los feminicidios en Chihuahua ha crecido un 20%, entonces, en lo que va del año con relación al año anterior. Entonces, voy a hacer un pequeño viaje por estos estados para tener información y también para animar a más personas a participar en la defensa de sus derechos, en otros temas relacionados con ciudadanía. Pues muy bien, Jesús, ojalá nos podamos ver por acá. Estaremos muy atentos a tu llamado y pues bien, el próximo miércoles ya estaremos conversando acerca de lo que has encontrado en este viaje. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Todos un abrazo. Gracias, igualmente. Vale. Pues bien, hemos llegado ya a la parte final de Redes al Aire. Estuvimos en principio conversando con Sergio Avilés, después tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Sergio Aguayo. Nos ha acompañado también Enrique Aquino con algunos comentarios acerca de lo que es Twitter y pues bueno, su éxito en esta red. También estuvimos conversando con Tatiana Cloutier, quien nos tomó la llamada de manera muy amable, y pues tanto el doctor Sergio Aguayo Quesada como Tatiana Cloutier, pues las entrevistas en el marco de la participación ciudadana de la consulta en el Estado de México. Entonces vemos que México poco a poco empieza a ver una luz al final del túnel en cuanto a la participación ciudadana. Cada vez más hay más participación de gente que quiere pues transformar las cosas. Sergio Aguayo dice una frase interesante en donde nos dice: los ciudadanos sí estamos preparados para participar y los partidos políticos no. Entonces, bueno, ahí queda el comentario del doctor Sergio Aguayo. Y bueno, por último estuvimos conversando con Jesús Robles Maloff acerca de estas personas que han venido de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, para investigar desapariciones forzadas en nuestro país. Y pues bien, nos comenta Jesús Robles que hará un viaje por 3 estados de la República de México, que son Nuevo León, Chihuahua y eventualmente Coahuila. Estaremos muy al pendiente de todo esto, y por lo pronto pues bueno, los invitamos para que el día de mañana nos acompañen en un programa pues también muy interesante. Tendremos a un psicólogo, es la primera vez que se integra un psicólogo aquí entre la gente de invitados a Redes al Aire. Camilo Ramírez nos va a tener algún tema bastante interesante, y pues bien, los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Muchas gracias. Estamos en vivo. Redes al Aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes
Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online.